Al aprender esto va a cambiar tu vida completamente. Dios en su palabra nos enseña cómo actuar ante la tempestad. Nos da el ejemplo de Israel en el desierto y nos da el ejemplo de Cristo en el desierto, lo cual son dos sucesos muy similares, pero las acciones de las personas involucradas son muy diferentes. Como sabemos, el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto por 430 años. En todo este tiempo, Israel le rogaba a Dios por salvación, le rogaba que lo sacara de este lugar. Y luego Dios les envió a Moisés. Y lo interesante aquí, amigos, es que si se dan cuenta, Israel también fue bautizado, al igual que todos nosotros. Cuando Dios partió el Mar Rojo para que Israel pasara, Israel fue bautizado al momento de cruzar este mar, al momento de cruzar las aguas. Y después de ser bautizados, fueron llevados al desierto donde pasaron 40 años. Y este lugar era su desierto, donde pasaron tribulaciones y donde tuvieron todas estas guerras espirituales, donde pasaron por tentaciones y tenían que pasar esas pruebas. Y si nosotros conocemos la historia bíblica, si nos vamos a Éxodo a leer todo esto, podemos ver cómo el pueblo de Israel constantemente se quejaba de que ay, es que no hay agua, ay, es que no hay comida. Y es muy curioso ver cómo Israel literalmente le oró a Dios para que los sacara de Egipto. Pero luego cuando Dios los sacó de Egipto, Israel quería devolverse a Egipto simplemente porque tenían hambre. Y es algo que tenemos que aprender sobre nuestra vida espiritual, la diferencia entre nuestra carne y nuestro espíritu. Como nos dice en el Nuevo Testamento, tenemos que dejar que nuestro espíritu gobierne sobre nuestra carne, porque nuestro espíritu quiere hacer las cosas del cielo, porque pertenece al cielo. Pero nuestra carne, como pertenece a la tierra, quiere hacer las cosas de este mundo. Tu espíritu quiere orar, leer la palabra de Dios, pero tu carne quiere distraerse viendo una película y comiendo palomitas. Tu espíritu quiere obedecer a Dios y mantenerse en santidad, pero tu carne quiere disfrutar de los placeres de este mundo, de la lujuria, de la vanidad. Y justamente esto le pasó al pueblo de Israel. Es muy curioso ver cómo tu carne está dispuesto a convertirte en esclavo nuevamente por seguir sus deseos. O sea, la carne va a hacer que extrañes un lugar en el cual ni siquiera eras feliz. Y así le pasó al pueblo de Israel. Ellos pidieron a Dios que los sacara de Egipto porque tanto su espíritu como su carne ya no aguantaban la esclavitud. Pero al momento de que su carne estuvo sufriendo de estas tentaciones en el desierto, de que quería complacerse a sí misma, estaba dispuesta a regresar a Egipto y ser esclavos de nuevo. Ellos estaban extrañando a Egipto cuando ni siquiera fueron felices ahí. Eso es lo que hace tu carne. Por eso es muy importante dejar que el espíritu gobierne más que tu carne. Tienes que fortalecer tu espíritu. ¿Y cómo lo fortaleces? En oración y lectura de la palabra de Dios. Ahora, nosotros también, cuando somos bautizados, somos llevados al desierto. Muchos después de ser bautizados pasamos por tentaciones y también pasamos por muchos ataques espirituales. Entonces estamos viviendo en el desierto por no sé cuánto tiempo. Todo depende, cada persona es diferente, dura un poco más. Pero lo importante aquí es actuar justamente como Cristo actuó y no como actuaron los israelitas. Recordemos que Cristo, después de ser bautizado en el río Jordán y recibir el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás 40 días y 40 noches. Y Cristo nunca se quejó de Dios, al contrario, se mantuvo firme ante las tentaciones del enemigo. ¿Cómo vencía estas tentaciones? Con la palabra de Dios. Como sabemos, Cristo tenía una comunión con Dios muy fuerte durante el desierto. Él estaba orando constantemente, reflexionando en las Escrituras y nunca se quejó. Y al contrario, el pueblo de Israel todo el tiempo, como les dije, se estuvo quejando y hasta deseando regresar al lugar de donde Dios los sacó. Entonces nosotros tenemos que actuar como Cristo. Durante este desierto, esta tribulación que estemos pasando, hay que estar más cerca de Dios, enfocados leyendo la palabra, orando constantemente y ser agradecidos con Dios, nunca quejándonos de nada. Porque si eres como Cristo, actúas con sabiduría y agradecimiento incluso en la tempestad, solamente vas a durar 40 días en el desierto como Cristo duró. Pero si te quejas, solamente vas a hacer que se alargue más tu tiempo en ese desierto, así como el pueblo de Israel, porque de hecho el pueblo de Israel solamente iba a estar 2 años ahí, y por todas estas quejas y todos estos malos comportamientos duraron 40 años. Así que el quejarte, el no ser agradecido, el no aprender, porque estar en el desierto es para aprender algo, y si no aprendes, si no dejas que Dios te enseñe,
vas a atrasar todo el proceso y vas a durar más tiempo. Así que hay que actuar sabiamente cuando estemos pasando por estas tribulaciones. Dios te bendiga.